Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches a todas y a todos. Yo soy Carlos Martínez, director del Clúster Cultural en Grama. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy, viernes 9 de febrero. Hoy tenemos una conferencia que tiene como título Taller de lectura de casos clínicos, la clínica de los hijos del narcisismo. Nos acompaña Giselle Canteros. En un momento más la voy a presentar. Estamos grabando esta reunión. Más adelante la vamos a publicar en el canal de YouTube y en la página de Facebook de Engrama. En estos momentos también tenemos desactivados los micrófonos y también el chat para que podamos disfrutar de este evento al máximo. Y en cuanto Giselle nos indique, vamos a activar todos estos medios de comunicación para que todas y todos ustedes puedan participar. Y así como cada sesión, me gustaría comentarles de qué trata el proyecto de Engrama. Las vivencias que hemos experimentado, sean buenas o malas, muchas veces nos dejan marcados. Es decir, dejan una huella a nivel neuronal en nuestro cerebro. A estas huellas se les conoce como engramas. Entonces, ¿qué es el clúster cultural Engrama? Es un espacio virtual que tiene como objetivo dejar una huella o aprendizaje en cada uno de los participantes, sean expertos o nuevos en el tema, sean locales o internacionales. Lo importante es crear esas conexiones para dar paso al aprendizaje. Que aprenderemos aquí en Engrama diversos temas en el ámbito cultural, psicoanalítico, filosófico, artístico, entre otros, impartidos por expertos en el tema. Y ahora sí, antes de que comencemos, me gustaría tengo el honor de presentar con mucho gusto a Giselle Canteros. Ella es psicoanalista, licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con un magíster en clínica psicoanalítica por la UNSAM, autora del libro El rechazo de Eros sobre el narcisismo de hierro capitalista, editorial Cascada de Letras 2022. Y aquí con nosotros en el Clúster Cultural en Grama, en esta plataforma internacional, participa impartiendo diversos seminarios y también ha dado diversas conferencias. Y en este año tenemos algunas de sus participaciones que al final las vamos a ir mencionando. Y ahora sí, adelante Giselle, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer nuevamente estar acá. Realmente es un placer para mí compartir. Lo siento como un momento para compartir entre colegas, estudiantes y afines, lo que voy investigando, lo que voy pensando, para luego, como decía Carlos, me gustaría, en el caso de hoy, abrir unos minutitos a la charla, al debate, intercambio. Bueno, la mayoría sabemos que con Freud se inaugura la noción de caso clínico en psicoanálisis que hasta ese momento no existía. De eso dan cuenta los diversos historiales de sus pacientes, Dora, Ana O, Schreber, el hombre de las ratas, por citar algunos. Y el esfuerzo de Freud por teorizar esos casos, diferenciándose así en ese momento, de la conceptualización proveniente de la psiquiatría. Asimismo, Freud introduce algo muy importante para nosotros que nos dedicamos a la práctica clínica, y es que en la experiencia, y ya ven, experiencia no es lo mismo que una mera cuestión teórica, en la experiencia clínica se constata en que un caso se construye de acuerdo a la lectura del analista. O dicho de otra forma, un caso en psicoanálisis es inseparable de la lectura del analista. Ya ven, voy tirando algunas pistas de por qué el título. Lo iré desglosando en la medida de lo posible. Ahora bien, eso es Freud muchos años atrás, ¿verdad? Pero la clínica actual, la de estos días, la de estos últimos años, podríamos decir, la de cada uno de nosotros en estos tiempos de la historia del mundo, y podríamos agregar en estos tiempos de Occidente, ¿sí? Yo de Oriente no me animo a hablar, no sé qué pasa allí. Puedo decir algo de lo que pasa de este lado del mundo del que estamos nosotros. Esta clínica actual nos presenta más desafíos que certezas, ¿sí? Por más que tengamos el aparato teórico y clínico de Freud y de Lacan, aún así tambaleamos muchas veces en determinados casos. Por lo
lo tanto, las conceptualizaciones, tanto de Freud como de Lacan, por supuesto que nos orientan y nos seguirán orientando. ¿Para qué? Para inventar nuevos modos de intervenir y fundamentalmente de leer el sufrimiento en los tiempos que corren. Porque antes de intervenir hay una lectura, ¿sí? Y luego sabemos con Lacan los efectos de esa intervención luego, ¿no? Con lo que retorna del otro lado, no anticipadamente. Pero es importante, y en esto me quiero centrar especialmente hoy, en la lectura, ¿sí? Para luego pensar eventualmente, más adelante ya les contaré en el taller, las intervenciones. Por lo tanto, en lo que tengo para compartirles hoy va a estar presente permanentemente la siguiente pregunta. ¿Cómo lee un analista? Hoy quiero transmitirles escuchen bien, no es la única, una propuesta de lectura, que por supuesto esa propuesta de lectura va a incidir en cómo yo he construido algunos casos de mi práctica clínica. Y esta lectura conlleva, valga la redundancia, ubicar algunos operadores de lectura sin los cuales no podríamos ni hablar ni hacer clínica. Ya veremos que los operadores de lectura, esta palabra parece un poco rebuscada, pero en realidad a lo que apunta es que el concepto, por lo menos como lo entiendo yo en psicoanálisis, es inseparable de lo que observamos en la práctica clínica. Por eso los conceptos están vivos, no están muertos, no están estancados, ¿sí? Se van matizando en función de lo que nos vamos encontrando, porque el mundo cambia y un poquito el ser humano también, un poquito, ¿sí? Un poquito, porque por ahora, hasta que, ya lo he hablado acá en varios seminarios, hasta que no nos inyecten chips que cambien algo del orden de la pulsión de muerte, Freud sigue siendo vigente, ¿sí? Estoy metiendo ya en una deriva, pero a lo que voy es, estos operadores de lectura que quiero presentarles hoy en particular, están dados por algunos rasgos de esta época actual del discurso capitalista y que yo he observado a lo largo de estos últimos años en mi práctica clínica, y esos observables me llevaron a construir incluso una tesis de maestría, que es con la que me recibí, ¿sí? Yo investigué un poquito el tema del narcisismo en la actualidad y su relación con el erotismo y eros en la actualidad, y de alguna manera esos conceptos que me sirvieron de operadores de lectura me llevaron a construir los casos de otra manera, porque de la manera clásica no me estaba funcionando. Ya vamos a ver por qué. Entonces vuelvo. Estos operadores de lectura que quiero transmitirles hoy están dados por algunos rasgos observables del discurso capitalista actual. ¿Y por qué son importantes esos rasgos del discurso capitalista actual? Porque producen efecto. ¿En quiénes? En las subjetividades, ¿sí? En todos nosotros y nosotras. En los pacientes que llegan a nuestras consultas. Especialmente aquellos pacientes que no son analistas, ¿sí? Que no vienen haciendo un trabajo analítico tal vez con otros analistas. La verdad es que a veces el destino es medio misterioso. No sé por qué a mí me llegan estos pacientes, pero son los que me llegan. No me llegan por ahí analistas en formación, me llegan más personas que no tienen nada que ver con el campo del psicoanálisis. Y es interesante también eso, ¿no? Porque salgo un poco de algunos, podríamos decir, recorridos en donde estamos enfocados en perturbar las defensas, ir más allá del fantasma. Estoy diciendo cosas que, ¿no? Un analista que se analiza tiene en su horizonte un fin de análisis, el síntoma, bueno, empiezo a decir cosas, pero la realidad es que hay otras clínicas, ¿sí? En donde encontrar una mínima satisfacción ya es un montonazo, y llegar ahí es muy difícil. Es muy difícil para ciertos pacientes actuales que yo llamo consumidores, ya veremos por qué, es muy difícil que incluso puedan incorporar la consigna, la regla fundamental del psicoanálisis, que es diga lo que quiera decir, me importa que le parezca una tontería o lo que fuera. Bueno, eso mismo yo lo he explicado en otro seminario que di acá,
poder hablar, poder narrar un suceso en la historia de alguien, en ciertos pacientes parece que es el Aconcagua, es decir, muy difícil de alcanzar. Por eso el analista ahí tiene que intervenir de otro modo, ¿sí? Ya me estoy adelantando, pero bueno, voy y vengo. Volvamos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la lectura que un analista hace para construir un caso no puede estar separada, a mi gusto, nunca del contexto histórico en el cual se enmarca, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de clínica, una vez se dice clínica en singular, porque bueno, es la comodidad del lenguaje, ¿no? De decirlo rápido. Pero realmente, para ser más precisos y rigurosos, no podemos hablar única y absolutamente de una clínica, como si fuera igual para todos. Por eso a mí me gusta hablar en plural, ¿no? Las clínicas, ¿sí? Y por supuesto yo hoy no vengo a hablarles de todas las clínicas que hay porque no podría, además. Vengo a hablarles de, como les decía antes, de manera misteriosa con la clínica que yo me vengo encontrando ya hace años. Por eso el material clínico que tengo está orientado también a poner a jugar estos operadores de lectura que hoy les traigo. Ahora bien, vieron que el subtítulo de esta conferencia es Taller de lectura de casos clínicos, la clínica de los hijos del narcisismo. Bien, es todo un concepto, ¿sí? Que ya les anticipo que no voy a poder desarrollar en su total complejidad, pero algo vamos a decir sobre eso, porque decir clínica de los hijos del narcisismo ya nos marca por lo menos una diferencia con los hijos del deseo, ¿sí? Y aquí alguien puede decir, y muy bien, si alguien lo dijera, pero ¿cómo? En definitiva, ¿no somos todos un poquito hijos del narcisismo? Porque cuando Freud habla del amor, del deseo, en los términos freudianos, no lacanianos, él dice que en todo amor, lo voy a parafrasear, lo dice en la introducción al narcisismo, él, en un texto de 1914, dice que en todo amor hay componentes narcisistas. Es decir, no es un amor puro e inmaculado. El único amor puro e inmaculado, según Freud, y yo acuerdo con eso, existe míticamente en el narcisismo primario, donde la libido yoica no se diferencia de la libido de objeto, donde no hay diferencia, donde no hay alteridad. Esto es lo que dice Freud, en otras palabras, pero dice esto, ¿sí? Por lo tanto, en ese estado mítico, que ya sabemos que uno con nostalgia quiere volver allí, como si ese lugar existiera, pero no existe, no existe fácticamente, lo que existe es la alteridad, lo que existe es la diferencia. Imagínense, ya lo vamos a ampliar un poquito más, la dificultad enorme que hay en muchos pacientes hoy de poder alojar a Eros, alojar el deseo sexual, alojar al amor, cuando entendemos al amor como alteridad, no como mismidad. Entonces, sí, con Freud decimos, efectivamente, todos somos hijos, con suerte, del deseo con componentes narcisistas, ¿no? En ese deseo. Sin embargo, eso es cierto, pero lo que yo hoy acá traigo es, por ahí me pongo un poco radical, pero a veces para pensar es necesario. Estoy hablando finalmente de una clínica que no se rige estrictamente por la lógica edípica, ¿sí? Que yo diga que hay hijos del deseo con componentes narcisistas, estoy en el campo de la neurosis, ¿no? En algunos casos. Sin embargo, cuando hablo de la clínica de los hijos del narcisismo, me estoy separando un poquito de esos componentes que hablaba Freud, y en realidad hablo aquí de una exacerbación del narcisismo. Y les diría, y en muchos casos se observa, con casi nada de deseo, con casi nada de deseo en la vida de alguien, porque para desear hay que poder estar en falta, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay mucha dificultad para desear en los sujetos actuales, que podríamos llamar consumidores directamente. Ahora, ¿de dónde yo saco? Porque digo, esto todo muy lindo, pero ¿de dónde saco yo esto? ¿Cómo pienso yo este nombre? ¿Por qué este nombre? Bien, porque comienzo a lo largo de estos últimos años a
encontrarme con una constante, con una recurrencia. Y la verdad que cuando algo recurre e insiste, hay que prestarle atención. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una excepción. No es que lo vi en un paciente y bueno, estoy haciendo todo un desarrollo por un paciente. No. Muchos pacientes. ¿Sí? ¿Cuál es la constante recurrencia en estos pacientes? Ciertos fenómenos. Fíjense que hablo de fenómenos, no hablo de tipo clínico, no hablo de estructura, hablo de fenómenos. Fenómenos casi te diría de la fenomenología, ¿no? Descriptivos, que se observan fácilmente muchas veces. Es decir, cada vez más me encuentro con sujetos que se presentan como funcionales de alto rendimiento. ¿De dónde saco yo esto? Puedo asegurarles que de los mismos pacientes. Hay una chica, sin ir más lejos, el otro día, de 24 años, ya la atiendo hace tiempo, con psiquiatra también, está siendo atendida, que ella me dice, yo no me siento una adulta funcional. Entonces, ¿qué hace ahí un analista? Bueno, mínimamente pregunta, no da por entendido, ¿no? Lo que está escuchando. ¿Y qué es para vos ser una adulta funcional? Entonces, ahí ya lo que ven son varias cosas, ¿no? Por un lado, pacientes que toman, sujetos que toman los significantes provenientes del mercado y ya no del nombre del padre. Ahora vamos a ver un poco más, es un detalle. Y además, cuando yo le pregunté, bueno, pero ¿qué significa que no sos una adulta funcional? Y que no puedo dejar de tener ansiedad, ¿no? Que no puedo imaginar mi vida sin tomar medicación. Bueno, y la cosa continúa, ¿no? Pero esta idea de ser funcional es no tener fallas. Esto quiero transmitir, ¿sí? Y cuando no tenés fallas, en el imaginario, ¿no? De estos pacientes y también del mercado, ¿no? Por supuesto, y del discurso capitalista, cuando no tenés fallas, sos de alto rendimiento, rendís todo lo que podás rendir. Todo, subrayo, todo, ¿no? Porque el discurso capitalista empuja al todo, a la nostalgia del todo de la que hablaba acá. Es decir, se trata de sujetos con su ser para el trabajo bien arraigado, con una obediencia superyoica implacable. Y lo curioso es que esta obediencia es muy consentida. Yo les diría que es una obediencia un poco paradójica, como un poco, diría Byung-Chul Han, ¿no? Como que uno se explota a sí mismo, o sea, es el mandato interno, ¿no? El que dice, no estás siendo suficientemente bueno, ponete las pilas, trabaja más, tenés más éxito, tenés más seguidores, etcétera, etcétera. Por supuesto que esta obediencia, como decía antes, es a la producción del mercado, es al mercado, ¿no? Al que se está obedeciendo. Pero ¿qué pasa? Cuando en las vidas afectivas de estas personas que siguen siendo humanas, por más de que se crean de alto rendimiento, ya lo dije antes, hasta que no nos devinamos en robots, seguimos siendo humanos, somos carne, un cuerpo que se enferma, un cuerpo doliente. Eh, para quienes se sumen más adelante al taller de casos clínicos, vamos a ver un caso en donde todo iba muy para arriba hasta que el cuerpo se enferma y ahí se desanuda y se desarma completamente esa persona, al punto tal de hay que juntar los pedacitos como se pueda para que no se mate, literalmente. Bien, entonces, estos sujetos de los que acabo de hablar, ¿qué pasa cuando en sus vidas afectivas surge la emergencia de Eros? Recordemos que Eros es el dios del deseo sexual, del amor en conjunción con el deseo sexual para los griegos, ¿verdad? Pero no es un dios puro y un angelito, es un demonio que viene a perturbar la vida, ¿sí? Viene a perturbar, viene a hacer oleaje, viene a sacudirnos, a amedrentarnos, como diría Freud. Cuando surge la emergencia entonces de este Dios, que ya les digo, puede estar encarnado en una persona del mismo sexo, del otro sexo, no importa, en alguien, o en cualquier situación, porque hay situaciones que son eróticas y no necesariamente está involucrada una persona. A veces la relación, por ejemplo, a mí que me gusta escribir, la relación con la escritura, en muchos casos puede llegar a ser una relación erótica donde hay mucha libido puesta ahí, lo cual hace que no sea tan fácil después disfrutar esa tarea, que es un trabajito a veces.
Bien, entonces, cuando surge la emergencia de Eros encarnado en algún otro, o cuando surge cualquier situación en la que no se pueda sostener la ilusión de control, y esto es lo importante. Vieron que el yo es ilusión de control, no es síntesis tampoco. El yo es una figura psíquica altamente necesaria, a mi gusto. Yo no estoy en contra del yo, al contrario, a veces a los pacientes hay que armarles un yo para que puedan defenderse en la vida, ¿sí? A veces no hay que ir a perturbar las defensas, hay que construir un yo. Por eso digo, esta clínica tiene que ver con otra cosa. No tiene que ver con el neurótico que viene con su síntoma totalmente armado y hay que desarmarlo un poquito para que cambie de posición. No, 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 no. Acá la gente viene desarmada, deshilachada. Piensa en un ovillo de lana todo tirado en el piso. Muchos vienen así. ¿Y cuándo vienen así? Cuando en alguna situación en donde emerge Eros, como acabo de decir, en sus diferentes formas, se pierde esa ilusión que hasta el momento funcionaba, la función de controlar las cosas, ¿no? De manipular las cosas. Por supuesto que no pueden alojar la alteridad, como decía antes, porque el amor es alteridad, el deseo es alteridad, y responden cómo, y acá va un poco el tema de mi investigación, ¿no? Empiezan a responder con un repliegue narcisista que toma diversas formas. Hay distintas modalidades del narcisismo. Ya lo he explicado en otros seminarios que dicté y seguramente alguno acá conectado habrá cursado esos seminarios conmigo y se acordará. Distintas modalidades de narcisismo. Bien, voy a nombrar algunas, ¿no? No puedo nombrar todas hoy. En ocasiones, ese narcisismo con el que se responde a esta emergencia de Eros o de situación erótica es de hierro, ¿sí? Un narcisismo como lo planteaba Freud en su texto Introducción al Narcisismo, ese narcisismo secundario, ¿no? Que se, inmutable, no el sacrificial, no el que se tira menos, el que se tira más, pero es uno que se tira más, que se cree omnipotente, para decirlo más rigurosamente, exacerbado por las técnicas y dispositivos de goce actuales. Y ahí está el tema, volvemos al principio, porque es importante y hasta divertido en algún punto poner a jugar los conceptos freudianos. Yo tengo una formación freudiana lacaniana, pero ¿qué quieren que les diga? Cada vez que puedo, vuelvo a Freud otra vez. Me encanta porque siempre encuentro algo. Y después voy a Lacan. Ese es mi recorrido. Voy a Freud, vuelvo a Lacan, me desvío un poco por Melanie Klein, vuelvo a Freud, voy a Lacan, me desvío por Winnicott, vuelvo a Freud, vuelvo a Lacan. O sea, esa es un poco la deriva. Pero mi pilar es Freud. Para bien, para mal, pero es Freud. Y realmente el concepto, todo el texto, Introducción al Narcisismo, La nerviosidad moderna de 1908, El malestar en la cultura, El porvenir de una ilusión, son todos textos que podemos leer ya ahora y nos va a resonar con nuestra realidad actual. Sin embargo, no olvidemos que Freud escribió en otro siglo, varios siglos atrás, ¿sí? Por lo tanto, no podemos quedarnos con eso. Tenemos que poder leer cómo sus conceptos freudianos, en este caso, juegan, mutan, se complejizan con nuestra situación actual. Es un poco lo que hoy vengo a proponerles. Por lo tanto, este narcisismo de hierro del que les hablo es un narcisismo que se observa mucho en psicosis no desencadenadas, pero no necesariamente en psicosis no desencadenadas. Es un fenómeno observable en distintos pacientes con diferentes motivos de consulta. Es un blindaje de hierro, y el hierro tiene que ver con el orden de hierro de la sociedad de control actual, ¿sí? En donde, a través del algoritmo, creemos que podemos atrapar la realidad. Yo no lo creo, pero a veces, bueno, ¿quién no, no? Un poquito siente que la tecnología va muchísimo más rápido de lo que podemos ir nosotros, nuestro psiquismo. Pero, como les decía antes, seguimos siendo humanos todavía. Entonces, ¿qué pasa? En la vida se presentan situaciones que el narcisismo de hierro se quiebra.
Y ahí es cuando, eventualmente, estos consumidores, ya veremos por qué consumidores, consultan a un analista. ¿Sí? Cuando se desarma esa armadura, que no es una defensa neurótica. Recuerden que estamos hablando de una clínica que no responde a la lógica edípica. Es otra cosa. Es otra cosa. Bien, en lo mejor de los casos, entre comillas, otra respuesta o modalidad del narcisismo es que estos sujetos rechazan e ignoran dicho posible lazo, dicha posible situación, como decía, incontrolable que se presenta en sus vidas, y no llegan a un analista, es la verdad. Y en los peores casos, nuevamente entre comillas, frente a eso que irrumpe, ya les digo, puede ser hasta incluso una enfermedad, un accidente de tránsito, la muerte metafórica y literalmente, es decir, esos imposibles con los que todavía nos tenemos que ver, ¿no? Como humanos. En el peor de los casos, bueno, se sirven de todo tipo de excesos, de los que se les ocurra. Por supuesto, aquí entra consumo problemático, aquí entran las anorexias, las bulimias nerviosas, incluso ciertas hipocondrías, ¿no? Que ya no, hay hipocondrías que uno podría ubicar más, que se podrían neurotizar, o podrían ser más del orden de la histeria clásica. Sin embargo, hay otras hipocondrías que ya tenemos que pensarlas bajo otra lógica. No tampoco bajo la lógica de la psicosis habitual, clásica, ¿no? Por eso, psicosis no desencadenada es un poco equívoco, pero no desencadenadas porque no hay fenómenos elementales, no hay alucinaciones, no hay voces, pero hay un sujeto que no hace pie, y no tiene de dónde agarrarse. Ahora lo voy a explicar mejor, así no me demoro tanto. Por supuesto que en todos estos casos que acabo de mencionar, hay un fracaso, que es lo que el discurso capitalista no puede alojar, el fracaso, y es en ese fracaso que eventualmente pueden llegar a consultar a un analista. Con algunos de estos sujetos, que por supuesto hoy no voy a dar en detalle porque esto es abierto y libre, lo haremos cuando sea privado, más adelante en el taller, pero con algunos de estos sujetos hemos tenido entrevistas preliminares, tal como las entendemos en psicoanálisis, y en cuanto a esa angustia inicial, que es muy masiva, también esto, ¿no? La angustia es masiva, la ansiedad es masiva, arrasadora, totalmente sin ningún espacio para reflexionar nada, invasiva. Cuando esta angustia, como digo, inicial, masiva, logra más o menos estabilizarse, porque uno intenta alojar eso y tratar de acomodar un poco, porque tampoco se puede trabajar con alguien tan fuera, ¿no? Tan fuera de algún eje. Cuando logras, por eso es tan difícil esta clínica, cuando logra nuevamente más o menos acomodarse con alguna nominación rígida, tal como decía Lacan en el seminario 21, bueno, volví a ser un adulto funcional. Eso es una nominación rígida. Ser un adulto, como me dijo mi paciente, de alto rendimiento, es una nominación rígida porque primero no tiene metáfora. No hay manera de tocar eso con un equívoco, porque es eso y repiten eso y nuevamente eso. Hay una dificultad para la narrativa importante. Entonces, bueno, cuando logran un consumo estable o se acomoda un poco de vuelta todo, dejan el espacio analítico, no continúan. ¿Para qué? Si ya está, si ya, ¿no? Se volvió todo a su lugar. Otros, y de esos son los que tengo material, por supuesto, a partir de ciertas maniobras e intervenciones, muy difíciles, por cierto, y que hay que estar muy atentos, a partir de esas intervenciones, bueno, continúa el espacio analítico y llegan al menos a preguntarse algo de ese orden de hierro que orienta sus vidas y al cual obedecen a rajatabla. Bien, vamos a pasar ahora. Si tienen alguna pregunta, porque sé que es mucho lo de hoy, vamos a hacer así. La pueden anotar para que la podamos retomar al final. No interrumpo ahora para poder avanzar un poquito más con los operadores de lectura y dejamos unos minutitos al final y retomamos las preguntas que tengan.
Bueno, como dije antes, tengo para proponerles algunos operadores de lectura para que ustedes también vean si resuenan con algunos de sus casos y bueno, y ojalá les sirva también para pensar la clínica, ¿no? La de ustedes. Un operador de lectura es el que está dado por la declinación en la modernidad capitalista del nombre del padre. Recordemos que el nombre del padre, lo digo brevemente, en psicoanálisis no tiene que ver con una autoridad autoritaria, valga la redundancia, no tiene que ver con una ley de hierro, tiene que ver con una ley, pero con una ley que anuda el amor, el deseo y el goce, con una ley simbólica, con una referencia eh, simbólica de donde nos agarramos y nos sentimos guiados para andar por la vida, una referencia, ¿sí? No tiene que ver ni con un hombre ni con una mujer, es con quien cumpla con esa función y haya prestado su falta para que el que recibe esa transmisión pueda desear. Estoy diciendo rápidamente. ¿Qué significa la palabra declinación? Algo que declina es algo que está en caída, ¿sí? Está en caída, y cada vez más. Entonces, la declinación de la función del nombre del padre no es propia de esta época, y esto es lo interesante. No es que está pasando ahora. Viene pasando, yo les diría, desde que Freud escribió Introducción al Narcisismo, incluso antes. ¿Por qué? Porque el discurso capitalista no es de ahora. ¿Estamos de acuerdo? El discurso capitalista ya tiene unos cuantos años de andanza. Lo que pasa es que el discurso capitalista actual, y creo que todos vamos a coincidir con esto, hoy, 2024, cuando me enteré por la tele, y justo estoy leyendo una novela sobre eso, están por salir, ya salieron unas gafas, no sé si se enteraron, que permite, o sea, es como ponerte unos anteojos y tener un celular y vos vas por la calle moviendo la cabeza, viendo pestañas, se mezcla la realidad virtual con la física, bueno, en fin. Por supuesto que eso nadie podría negar que genera cambios a un nivel muchísimo mayor que cuando estaba, no sé, el telégrafo, ¿sí? Que sin duda el telégrafo también generó un cambio en la subjetividad de la época, pero aquí voy con esto, que el capitalismo avanza y se perfecciona, y la tecnología avanza y nos cambia, nos guste, no nos guste, ¿sí? Y hay que pensar mucho en el uso. Pero bueno, ¿qué decía Lacan de esta declinación del nombre del padre? Ya en un texto de 1938 que se los recomiendo, es viejito y capaz todo el mundo ahora está con el Lacan, el último y qué sé yo, pero 1938 se van a sorprender si todavía no lo leyeron. El texto justamente, ¿cómo se llama? La familia. ¿Por qué? Porque la familia como institución ya en 1938 venía en picada, ¿sí? Venía en picada, venía en caída. Lacan señala allí en ese texto que muchos de los efectos psicológicos en ese momento estaban referidos a una declinación social de la imago paterna. Lo digo llanamente, mucho de lo que Lacan se encontraba en ese momento, él lo relacionaba con esa caída de la institución, de la caída de la institución del nombre del padre, de lo simbólico. 1938, o sea, es un montón. Estamos en 2024. Bien, entonces, es muy interesante que Lacan decía que cualquiera que sea el futuro, estoy citando textual, esta declinación, dice Lacan, constituye una crisis psicológica, ¿sí? En las personas. Y quizá, miren lo que dice, esto a mí cuando lo leí no me podía creer. Quizás, dice Lacan, la aparición mismo del psicoanálisis, y no con Lacan, sino el psicoanálisis freudiano, es decir, la invención del psicoanálisis como dispositivo, como en el mundo, dice Lacan que debe relacionarse con esa crisis. ¿Qué significa esto? Que para Lacan, cuando Freud estaba inventando su gran dispositivo por el cual quedará para siempre en la historia, como un gran y maravilloso pensador, lo pudo pensar porque la caída del padre ya estaba allí, ya estaba ocurriendo. Y de algún punto, si hacemos una lectura que vaya un poco más allá, podemos pensar que el psicoanálisis un poquito fue creado para tomar el relevo de esa caída del nombre del padre. Y esto lo vamos a retener
para cuando tengamos el taller, porque muchas veces, en esta clínica que les presento, la posición del psicoanalista, yo les diría que más de objeto A, más de muerto, y de testigo, bueno, estoy diciendo posiciones que Lacan ha nombrado a lo largo de su teoría, tiene que ver con algo mucho más primitivo, que es primitivo y complejo, ¿verdad? Que es tomar el relevo de ese nombre del padre que no está, o que está en caída. Y es un cansancio practicar eso, porque es poner el cuerpo. Y los analistas, cuando hay que poner el cuerpo, bueno, a veces tenemos dificultades, sí, me incluyo. Bien, voy a avanzar un poquito más, pero voy a reforzar esto que acabo de decir, porque Lacan siguió trabajándolo, no es que lo dijo solamente ahí, no lo dijo nunca más. En el seminario 5, casi 20 años después, digamos que se aleja, porque Lacan ya estaba alejado de lo que era más sociológico, se aleja de la dimensión sociológica y va a decir que el padre es real, y acá real no es el real lacaniano posterior, que es un misterio. No, acá real era el real, real, o sea, la persona. El padre es real, tiene una existencia, en tanto las instituciones le confieren su nombre de padre. ¿Sí? Es decir, el padre real adquiere una dimensión simbólica si las instituciones le confieren ese nombre. Ahora, Lacan avanza un poquito más, porque en su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano va a decir algo que apoya un poco, o de lo que yo me serví, más que nada, para pensar esta clínica bajo una lógica no estrictamente edípica. Allí dice que, le doy la página y todo, 792, ahí dice que el Edipo, y este es un texto de 1960, el Edipo no podría conservar indefinidamente el estrellato el protagonismo, en unas formas de sociedad donde cada vez se pierde más el sentido de la tragedia. ¿Sí? ¿De qué tragedia está hablando acá Lacan? De la tragedia mítica, de la tragedia griega, ¿sí? Que es, ustedes saben que el mito de Edipo es una tragedia griega en donde de alguna manera está representado, en cualquier mito les diría, cualquiera que agarren, está representado alguna herida de la humanidad en términos más cosmológicos, más macro, y en términos más acotados, particulares, más acá, allí están nuestros conflictos representados. Por eso es una narrativa que impregna tanto al ser humano, porque en algo seguro nos vamos a identificar, ¿sí? Es como un tapiz en donde podemos depositar proyecciones de lo que nos pasa. Esa tragedia, esto mismo que acabo de decir, eh, es lo que está en tensión en este momento del mundo. Pero, ¿qué viene a su lugar? Si decimos que la tragedia mítica está desapareciendo, esto también lo dice Lacan, yo no creo que desaparezca del todo, creo que no va a desaparecer del todo. Mientras la muerte siga operando, o sea, mientras sigamos siendo finitos, no va a desaparecer la tragedia tal como la entendían los griegos. Pero también es cierto que hay otra tragedia que empieza a competir de algún modo con esta tragedia de los griegos, y es el orden de hierro de la sociedad de control, como nueva lógica de poder, ¿sí? Que se instaura, fíjense, casualmente, con la declinación del nombre del padre. Este orden de hierro, a ver, quiero que esto se transmita claramente. Cuando yo creo que un algoritmo puede calcular, ¿sí?, absolutamente todo lo que pasa en la vida, y que además hay que seguir protocolos bien pautados, y creo además que con esos algoritmos puedo entender y comprender al otro en su complejidad y a mí misma, estoy bajo un orden de hierro, porque no hay fisura, no hay falla, todo eso tiene que funcionar bien. Por eso, las parejas que hoy se llaman, entre comillas, tóxicas, ¿no? Eh, pasan grandes tragedias y pasan al acto de una manera muy violenta. ¿Por qué? Porque en su concepción psíquica, en su mundo interior, el conflicto no debiera ocurrir. Todo tiene que ser perfecto y feliz. En la medida en que surge el malentendido, que es
con lo que trabajamos los psicoanalistas, hay un estallido de violencia porque no se puede tolerar la diferencia. Ven cómo los operadores de lectura, esto me interesa que quede claro, permanentemente están entrecruzados con lo que vemos, ¿no? Por eso les traigo ejemplos cotidianos, para que vean que los operadores de lectura no son teoría muerta, nos sirven para abordar eso que nos llega en el consultorio y estar orientados por ahí. Como decía, este orden de hierro lo es en un sentido diferente al de la tragedia mítica, y finalmente, lo que declina con el nombre del padre es lo que decía antes, es el gran relato. Y no me refiero solamente a los mitos, me refiero a cualquier ficción, incluyendo el psicoanálisis. Por eso, fíjense, bueno, nuestro lugar en la cultura, de aquí en más, no está para nada asegurado, por eso no hay que dormirse, hay que estar atento, ¿no? Y entender que nosotros, como psicoanalistas, portamos un discurso que para muchos ya está obsoleto. Pero no porque tenga sus oscuridades, como todo discurso, ¿sí? Nosotros también lo tenemos, como todo discurso. Porque no podemos comprender la complejidad de manera total, por suerte. Pero lo que está en duda es la peste que, como decía Freud, que nosotros traemos y decimos, ¿no? De que hay que mirar un poquito para adentro, porque cuando vos estás odiando acérrimamente a alguien, bueno, ¿qué tiene que ver usted con eso, no? Preguntaría Freud. Y esa pregunta, que es una pregunta, no es una respuesta, bueno, digámoslo así, no estamos en un momento en donde haya mucho interés por preguntarse cosas. Entonces, la posición trágica del sujeto en la sociedad capitalista de control es hacerse uno con el otro, es fusionarse con el otro, es olvidarse de que existe la diferencia, ¿sí? Acá en Argentina está circulando mucho una frase que es fingir demencia, fingir que esto no existe, ¿no? Y algunos rechazan, obviamente, que esa diferencia existe. Finalmente, ¿qué es lo que se forcluye? La castración, concepto, ¿no? Uno podría decir uno de los conceptos más importantes del psicoanálisis. Bien, bueno, Lacan dice algo más, recomiendo que chequeen el seminario 5, que el nombre del padre está estrictamente relacionado con Eros, porque el nombre del padre hay que tenerlo, pero también tenerlo no te garantiza nada. Para poder hacer uso de ese nombre del padre hay que servirse, ¿sí? Y el tener no es una posesión narcisista, no es un objeto que se puede comprar, porque es una posesión que va más allá de las extensiones del yo, ¿sí? Y por supuesto el sujeto del discurso capitalista, que así lo llama Lacan, el sujeto del discurso capitalista, rechaza de manera absoluta la castración y busca garantías en el cálculo que la sociedad de control ofrece, como decía antes. Bien, voy a avanzar un poquito más, quedarían algunas cosas por decir, en cualquier punto ustedes después me preguntan. Hay una declinación más que nos sirve como operador de lectura, que es la función del erotismo, ¿sí? El declive del nombre del padre incide directamente en la degradación de ¿qué? En principio, de la destitución del acto sexual como acto, que todo acto siempre es corte, separación. Ya ven, un tema que les diría más que un tema, es un fenómeno que se observa en diferentes tipos de pacientes, es la gran dificultad, pero gran dificultad, de separarse, de separarse. Y no me estoy refiriendo a una separación de una pareja que, bueno, se separa porque se divorcia, o sea, separarse implica separarse de la mirada del otro, de manera, como si fueran bebés, ¿no? Gente grande. Separarse de la mirada del otro, separarse de un chat, poder despedirse, chao, nos vemos, y cortar la comunicación para retomarla después, ¿sí? Separarse de la pantalla, separarse de permanentemente lo que le devuelve la red social, ¿sí? Como una suerte de compulsión de estar ahí con la apariencia, porque si se apaga la pantalla dejas de existir, literalmente. ¿Vieron la famosa frase pienso luego existo? Bueno, acá no es pienso luego existo, acá es
me veo en una imagen y después existo. Mi cuerpo queda totalmente escindido de la imagen. Porque el problema aquí no es con la imagen, es con el cuerpo, con la carne, con lo que le pasa a la carne. Ahí empiezan los problemas. Porque con la imagen tenemos los filtros, ¿verdad? No sé yo, hay artificios. Pero cuando la carne se enferma, cuando la carne duele, cuando la carne es atravesada por una palabra, porque las palabras atraviesan la carne, ahí, bien, esta armadura de hierro comienza como a tambalear. La armadura que hablaba antes. Bueno, obviamente la declinación del erotismo es muy amplia, pero quiero avanzar porque ya estamos un poquito tarde y quiero terminar. Pero básicamente está degradada la vida erótica, degradado el secreto, muy importante. Hoy se habla del secreto en malos términos, tiene mala prensa el secreto, como si tener un secreto implicara mentir, ocultar, y en realidad no deja de ser el mundo interior privado. Vieron que el umbral entre lo privado, lo íntimo y lo público está completamente desdibujado, ¿no? Porque como diría Byung-Chul Han, estamos en la sociedad de la transparencia, en donde justamente para existir subjetivamente hay que mostrar todo. Y Freud ya decía todos los inconvenientes que se producen a partir del declive del secreto. Ya lo decía en 1908 o por ahí, imagínense ahora. Bien, vamos a avanzar con otro operador de lectura, que es estrictamente el narcisismo capitalista. Aquí, nuevamente, yo nombro al narcisismo capitalista para diferenciarlo un poquito del narcisismo tal cual como lo entiende Freud en 1914. Lo hago sirviéndome absolutamente de Freud y de Lacan, pero para que ustedes puedan captar el matiz de que este narcisismo está atravesado por la subjetividad actual, por el mercado y por el discurso capitalista actual. Nuevamente Lacan, ya en 1948, ¿qué decía? En un texto que se llama La agresividad en psicoanálisis. Anticipa que en lo sucesivo habría una proliferación del individualismo en la modernidad, ¿verdad? Y en consecuencia, ¿qué es lo que cae? ¿En detrimento de qué? Del lazo erótico. Y por favor, el lazo erótico no es solamente el acto sexual, ¿sí? El lazo erótico tiene que ver con la amistad, tiene que ver con, ni siquiera con la amistad a veces, simplemente con estar entre otros, en comunidad. Bien, el individualismo iría en detrimento de ese lazo erótico. Y por supuesto que cuando el individualismo se une con el utilitarismo, ¿sí? En el utilitarismo todo tiene que tener un fin, ¿verdad? Nada puede ser hecho porque sí, porque tengo ganas, porque me levanté y quiero leer un libro. No me va a servir para nada leer ese libro, pero lo leo igual porque por placer, ¿sí? Por placer. Bien, en el utilitarismo el placer no tiene lugar. Todo tiene que tener un fin y todo tiene que tener una causa última. Por eso todo azar es totalmente abolido. Bien, ¿qué dice Lacan? Que el individualismo y el utilitarismo llevan al sujeto a un desamparo. Y esta palabra también guardémosla, porque muchos de los pacientes que consultan vienen desamparados. No importa que tengan o no tengan plata, ¿sí? Pueden estar muy bien amparados materialmente y subjetivamente en un desamparo al punto tal de ser comparados con un tacho de basura, que es un poco lo que dice Lacan. Que una cosa es volver a nuestra condición de objeto A, volver a nuestra condición no de sujeto, ¿no? En el acto sexual, en una relación erótica, con lo que sea, uno experimenta, ¿sí? Un tambaleo, una división subjetiva. Y eso no está mal. El asunto es que aquí uno queda como deshecho cuando interviene de manera desmedida el individualismo y el utilitarismo. Por supuesto que el narcisismo capitalista se presenta incompatible con la posición de sujeto dividido, que es la posición del deseo. Y por lo tanto, claro, no se trata de una posición deseante. Ahora bien, ¿por qué digo que este narcisismo está exacerbado en esta época, el narcisismo tal como lo planteaba Freud? Porque los avances de este conglomerado de cosas, mercado, técnicas, neurociencias, ¿sí? Ciencias en general,
y la digitalidad, las técnicas digitales, ese entramado, ¿sí?, produce efectos y exacerba el narcisismo. Ese narcisismo secundario del que hablaba y que un poquito les hablé hoy. Hay más operadores, como los voy a nombrar porque sé que estamos, ¿no, Carlos? Más o menos ahí. El amor al poder lo vemos en nuestros pacientes mucho más que el amor como falta. En el amor al poder lo que prevalece es la ambición de moldear al otro exactamente a mi semejanza para que me sirva. Cuando ya no me sirve más, ¿sí?, lo desecho. El rechazo de lo otro con mayúscula. Cuando en psicoanálisis hablamos de lo otro con mayúscula, no estamos hablando del otro semejante, del que está de mi par. Estamos hablando de cualquiera que encarne esa posición o de saber, o mejor, en este caso, de alteridad. ¿Sí? Yo, en realidad, es verdad que el otro puede ocupar el lugar del saber, pero en este momento lo pienso el rechazo de la alteridad, ¿sí?, de lo diferente, de lo que se diferencia de mí. Lo rechazo y no lo rechazo tranqui. A veces el rechazo toma formas de violencia muy, muy locas, ¿sí?, que eso también lo vemos en la consulta. Otro operador, hacerse amar por el super yo, ¿sí? En este hacerse amar por el super yo, ¿qué significa hacerse amar? Es, de alguna manera, no tener límites, ¿sí? Hacerse amar por el deseo no es lo mismo que hacerse amar por algo o por alguien que encarna con el lugar de super yo, frente al cual el único límite muchas veces es la muerte o la sobredosis, ¿sí? Por eso las operaciones de idealización y de fascinación son operaciones psíquicas, están muy, muy exacerbadas en esta época. Por favor, después díganme si ustedes lo observan. Son operaciones psíquicas que todos tenemos en mayor o menor medida, pero lo que estoy planteando es que los pacientes que consultan están sumamente exacerbadas. Y cuando la idealización está exacerbada, obviamente que eso en algún momento se pincha, cuando se pincha, los efectos también son muy arrasadores para el sujeto. El sujeto que, entre comillas, ama desde la idealización desmedida, exacerbada del narcisismo capitalista, cuando cae, cae fuerte. Y cuando no cae contra el otro, que idealizó, cae contra sí mismo. Por eso, en esta época nos encontramos, por supuesto que los maníacos y los melancólicos existen desde muchísimo tiempo. Por lo menos desde Freud, claro que sí. Pero, nuevamente, lo que observamos son tendencias. Yo no diría tipo clínico, tendencias a la manía, tendencia a la melancolización, ¿sí? Y estos fenómenos los observamos en distintos tipos de pacientes. Y a veces observamos varios fenómenos en un mismo paciente, con lo cual diagnosticar se vuelve muy complejo y lleva mucho tiempo. Por eso yo a veces digo, bueno, por ahí tengamos que suspender un poquitito nuestra ansiedad, ¿no?, de diagnosticar bajo las concepciones clásicas, y nos tenemos que dar un poco más de tiempo para ver y escuchar, ¿no? Porque por ahí nos podemos confundir fuerte si tratamos, no sé, a alguien con un neurótico cuando, bueno, tal vez no lo es. Por último, otro operador de lectura. Por supuesto hay más, yo traté hoy de traerles algunos. ¿Qué quiero decir cuando digo sujeto consumidor? ¿Sí? Porque vieron que no digo el neurótico vine a consumir. No, no. ¿Qué digo cuando digo el sujeto consumidor? Que no lo digo yo, lo dice Lacan. Sobre el discurso psicoanalítico, que fue una conferencia de Milán que Lacan pronunció el 12 de mayo de 1972, vieron cómo fuimos avanzando con los textos que les traje en el tiempo, Lacan establece una nueva versión, ¿sí?, del discurso capitalista. Ya había planteado una versión en el seminario 17 y bueno, un poquito más adelante hace algunas modificaciones con respecto a este discurso. Y allí, en esa conferencia, Lacan va a situar al sujeto consumidor, así lo llama, como agente. ¿Qué significa que el sujeto consumidor, Lacan lo ponga como agente? Significa que es el sujeto consumidor
quien comanda ese discurso. Ya no es el saber y el es el sujeto consumidor. ¿Buscando qué cosa con ese discurso? Buscando la sutura de su falta en ser. ¿A través de qué? ¿O por medio de qué? A través de lo que Lacan llamó gadgets o letosas, que son objetos producidos, como el celular, las gafas que les contaba, que son producidos por la tecnociencia, por supuesto, en su relación con el mercado, con la lógica de mercado, y que prolongan los objetos extraídos de lo real del cuerpo. Esto parece muy complejo, pero pensemos lo más simple. Yo agarro el celular y el celular ya es parte de mi mano, ¿verdad? Pero no solamente es parte de mi mano, es parte de mi mirada. Y ni les cuento con el tema de las gafas, que la mirada, bueno, habrá que repensar el objeto mirada, ¿no? Con esa gafa que con un pestaneo te permite scrollear por aquí y por allá. Ahora, también Lacan dice algo que a mí me resulta muy interesante, que dice que el discurso capitalista es locamente astuto, y está destinado a consumir al sujeto. ¿Se dan cuenta? O sea, es re loco, porque por un lado produce sujetos consumidores y al mismo tiempo te consume. Y creo que la palabra consumo, a los que somos latinos, nos remite, ¿no?, a algunas resonancias. Yo cuando escucho consumo, escucho voracidad, no escucho nutrición, escucho incorporar canibalísticamente, ¿sí? Esto parece muy metafórico, pero en las sesiones con los pacientes actuales se escucha. No puedo dejar de consumir, te dicen, el LOL, es un jueguito. No puedo dejar de consumir, por ejemplo, tengo una paciente que está totalmente desarmada porque tiene una enfermedad que no se sabe de dónde proviene, y no puede dejar, pero ¿saben lo que es? No poder dejar de googlear la enfermedad. No puede dejar de hacerlo, en modo de compulsión. Y le cuesta mucho confiar en quiénes, en los profesionales, en los médicos que los tiene. ¿Por qué? Y aquí otro operador que no nombré, pero lo digo rápidamente. Otro operador es la falta de fe. Y con fe no me refiero a la fe de la iglesia, de las religiones, que todo bien con las religiones, pero no. Es una fe en el otro, en la palabra del otro. ¿Sí? No sé si me querés decir algo, Carlos. No. Continúo, queda poquito. Finalmente, ¿de qué se trata este sujeto consumidor? De un sujeto astudado, que significa un sujeto estudiado, estadísticamente estudiado. Un sujeto asustado, panicoso, panicoso. ¿Se acuerdan cuando empezó la moda del ataque de pánico? Que todo el mundo decía, ay, tengo un ataque. Yo lo que noto es que con el tiempo no es un mínimo ataque en un colectivo, es una posición del ser, ya básicamente vivir con ansiedad, ¿sí? Es un significante rígido. Yo soy ansioso y soy totalmente ansioso. No es que a veces soy ansioso, a veces me da ansiedad, no sé, me da ansiedad rendir un parcial, pero no me da ansiedad de repente tomarme un colectivo. Aquí estoy hablando de un sujeto que está totalmente tomado. Piensen como si fuera, qué sé yo, una ropa que te cubre, cubiertos de ansiedad. Son ansiedad caminando. No conocen matices en las emociones ni en los sentimientos. Es todo lo mismo, toda una masa amorfa de ansiedad. Sujeto panicoso. Y está totalmente este sujeto separado de los significantes que lo determinan. Esto es muy complejo, pero es muy simple, en realidad. Separado de cualquier referencia simbólica. Si bien yo digo que estos sujetos son hijos del narcisismo, porque bueno, también hay que ver los padres, ¿no? Que muchas veces, en uno de los casos que vamos a trabajar en el taller, es muy gráfico, pero muy gráfico, como hoy, por suerte, gracias a la ciencia, porque hay que decirlo, el capitalismo ha creado cosas maravillosas, realmente. Hoy puede, gente que desea tener un hijo, puede hacerlo. Y en otro momento, si tenías tal edad o tal problema, no. Y eso está bien, y eso está bien. Ahora, la cantidad de personas, hombres y mujeres, el caso que yo les voy a presentar es un hombre, pero que tienen hijos desde el lugar de la ambición
y no desde el deseo es abrumante. Pero al punto tal de me encapriché con tener un hijo, lo tengo, y después, bueno, no sé qué hacer con eso, ¿no? Es como decir, me quise comprar un vestido, bueno, me lo compro, ¿no? Y después, pasaron 2 años, no me entra, como el mismo día que me lo compré, yo no me gusta más, ¿no? A ese nivel, lo estoy exagerando, pero no tanto, ¿eh? No tanto. Entonces, eh, obviamente, aunque esto sea así y estos pacientes sean hijos de ese narcisismo y separados de la falta, del amor, del deseo, también es cierto que hay una historia, no vienen de un... Aunque vengan de la probeta y de un padre anónimo, ¿sí? Hay una historia. Bueno, esa historia es la que está separada de estos sujetos que les traigo, que parece que hubiesen salido del formol de la nada misma y caen un día a terapia y y hay que hacer todo un trabajo de historización muy trabajoso para que puedan por lo menos atar 2 cabos, ¿no? Ah, bueno, yo nací acá y me criaron más o menos así y hoy estoy así, ¿verdad? Esa historización, que para nosotros los psicoanalistas es como el ABC, bueno, para estos pacientes, no. ¿Qué quiero decir con esto finalmente? Que son pacientes que están desabonados del inconsciente y comandados exclusivamente por un plus de gozar, ¿sí? Que es el plus de gozar es propio del discurso capitalista. En síntesis, y para ir terminando, la clínica en esta época del discurso capitalista nos interpela a todos, dado que las presentaciones de los sujetos contemporáneos son muy diferentes a las que encontramos en los historiales de Freud, que antes mencionaba, ¿verdad? Al principio. Incluso les diría en algunas presentaciones, porque Lacan no ha tenido muchas presentaciones como Freud a modo historial, pero algo ha dicho, incluso de Lacan, muy diferentes a las que nombraba Lacan. Y si bien, esto también lo quiere decir, yo también me pasa, si bien todavía nos topamos con casos que responden a las estructuras clásicas, ¿sí? Hijos del Edipo, podríamos decir, neurosis, perversión, psicosis, tal como las conocemos, también, y este también creo que es lo que yo vengo a aportar, ¿no? Ojo, porque también se presenta la prevalencia de variados fenómenos clínicos que responden a lógicas diferentes a la edípica. Y como les decía antes, se requiere mucho tiempo para poder diagnosticar. Entonces, a grandes rasgos, para resumir, en esta época nos encontramos con pacientes con dificultades exacerbadas para la elaboración de pérdidas. Y no me refiero a la muerte. A veces la pérdida es un pequeño duelo, cambio de etapa, dificultad enorme. Dificultad para el proceso subjetivo que implica alojar la alteridad del otro, del semejante. Y la del propio sujeto, ¿no? Porque estamos hablando, la alteridad también nos habita a nosotros, que es la división subjetiva, justamente. La prevalencia, también observamos en estos pacientes, prevalencias de estados de goce, no de diagnósticos, no de tipos clínicos, no de estructuras, estados de goce de melancolía y de manía. En consecuencia de la pérdida de la dimensión trágica, como decía al comienzo de la vida, y la aceleración temporal de la vida cotidiana que el capitalismo indefectiblemente instaura, donde no hay mucho lugar para el despliegue del patos. El patos no es algo malo, es lo que hay de, entre comillas, patológico en cada uno. Dicho de otra manera, el síntoma, ¿verdad? Lo que nos hace, al fin de cuentas, diferente al resto. Porque al final lo que nos hace singular es nuestro síntoma. Obviamente nos hace sufrir al principio, pero cuando podemos usarlo, al fin de cuentas, es lo que nos diferencia del otro, nos vuelve interesantes, ¿no? Nuestro síntoma es nuestro sello en algún punto. Pero bueno, no hay mucho lugar para desplegar el síntoma en esta época. La pérdida de una referencia que localice, en el sentido literal y metafórico, ¿sí? Que nos ayude a agarrarnos de algo cuando la vida se pone difícil. Porque no todo acá es fantasía e imaginación. La vida está muy difícil. En México, en Argentina y en todos lados. Entonces, no todo es psicopatología de la vida cotidiana. Mucho es contexto social, ¿no? A veces los psicoanalistas nos olvidamos de esa parte, de que la realidad no es estrictamente y solamente fantasmática. Por supuesto que lo es en parte. Después está la realidad social, la económica, ¿verdad? La cultural, y eso no es fantasía.
¿Sí? Es realidad efectiva, como diría Freud. Principio de realidad. Bien, además, se trata de una desorientación radical que tiene consecuencias en la estructura subjetiva, en los modos en los que los sujetos se anudan. Por lo tanto, la melancolización es un efecto, o bien, de que el sujeto, nosotros mismos también, nos podemos melancolizar, ojo, de que el sujeto no puede seguir el ritmo de este circuito infernal, que es el que propone el discurso capitalista, o es el resultado del rechazo del sujeto a esta lógica. Es decir, nos podemos melancolizar, ya sea que rechacemos esta lógica o ya sea que no le podemos llevar el ritmo. Bien, después podría decirle un poquito más de este sujeto melancólico maníaco con estos estados de goce, pero estamos en hora, lo dejo eventualmente para después. Del mismo modo, sobre la psicosis no desencadenada, que algo dije. Y por último, y ya abrimos a la charla, un poco la idea de este taller que va a empezar más adelante, tal vez es hacer un recorrido al revés. Yo hoy quería traerles el material tangente, bibliográfico y conceptual que pude construir a partir de lo observable para que nos sirva para abordar a los pacientes que yo llamo, como dije, clínica de los hijos del narcisismo. Por supuesto que después intervenir tiene que ver con otra cosa, y es mucho más complejo. Pero es mucho más complejo intervenir con esta clínica cuando no estamos orientados por operadores de lectura, como los que les traje hoy. Bien, por lo tanto, en ese taller que ahora Carlos va a refrescar cuando después, no me acuerdo, lo que vamos a hacer es 3 encuentros, es muy corto. En cada encuentro vamos a ver un caso completo de mi práctica clínica y vamos a utilizar estos operadores de lectura que hoy les traje de manera introductoria para orientarnos cómo construir ese caso y cómo armar o pensar intervenciones tanto analíticas como terapéuticas. Y por esto ya no me mates, Carlos, pero bueno, si no. En psicoanálisis hay intervenciones o efectos, como quieran decirlo, ¿no? Analíticos y terapéuticos. Y no hay que tenerle miedo a lo terapéutico, porque estos pacientes que vienen totalmente devastados, arrasados, recontratomados por la ansiedad, sin poder articular 2 frases seguidas a veces, necesitan un alivio, ¿sí? Entonces, a veces escuchar, alojar, incluso tratar de tocar ese cuerpo, ¿no? ¿Entiende? Con el saludo, como ubicar, ya sea en el dispositivo virtual, hay maneras de tocar con la palabra en el dispositivo virtual, lo veremos después porque tengo ejemplos virtual y presencial. En fin, lo terapéutico es parte de un proceso analítico, porque con estos pacientes las intervenciones propiamente dichas analíticas que tienen que ver con perturbar defensas, perturbar cierta posición inquistada, cierta posición de goce, no saben todo lo que tiene que pasar para que eso suceda, ¿sí? Porque la cosa viene muy compleja y muy desarmada. No es el típico neurótico que viene a contarte cómo le problematiza tener un deseo por una mujer que no es su mujer. No es el caso, ¿sí? Incluso a veces hay que trabajar a la par con el psiquiatra, desde el comienzo. Bien, espero haber transmitido la complejidad, pero al mismo tiempo el desafío interesante. En el taller serán 3 encuentros, un caso por clase de mi práctica, pero obviamente abierto a que quien quiera traer el suyo o resuene con algo, habrá momento para eso también. Disculpen si me demoré unos minutitos, es muy amplio el tema. Y no sé, Carlos, si hay preguntas o comentarios, bienvenidos. Gracias, Giselle. Sí, pueden levantar la manita para participar directamente aquí con Giselle, comentar algo, o pueden escribir su pregunta o comentario en el chat para que lo vayamos leyendo. Ahí hay uno. Si la familia ya estaba en decadencia en 1978 y con ello la liquidación del padre puede, le toca abrir, puede sostenerse sensatamente desde el psicoanálisis que vivamos en un patriarcado vigente. Eh, bueno, muy buena pregunta. Y hay un debate con respecto a eso. Eh,
Te digo cuál es el debate y después te digo mi posición que está en construcción. Lo de la declinación desde 1938 es cierto. Lo del patriarcado vigente lo podemos ver de dos maneras. No es lo mismo, como decía, el discurso capitalista actual de el de 1938, eso estamos de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, la opresión del discurso capitalista es para con el hombre y para con la mujer. A mi gusto, siempre un poquito más, en algunos aspectos, en otros no, para con la mujer. Yo no sé si lo que está vigente es el patriarcado. Yo creo que lo que está vigente ahora es una violencia sin ley. Y ahí te doy mi posición. En el patriarcado de 1938, donde ya Lacan decía que venía declinando el nombre del padre, pero obviamente pasaron muchos años, creo que todavía había algo de la ley que anudaba. ¿Sí? Cuando digo ley, lo digo en el sentido no de la ley autoritaria, lo digo de la ley de una referencia simbólica. Lo que siento hoy es que cada vez se van perdiendo cualquier tipo de referencia, pero cualquiera. Y eso genera efectos aún más nocivos que los del patriarcado, de ese momento. Lo que no quiere decir que no haya machismo ahora y que no haya mujeres. Acá en Argentina asesinan mujeres cada 2 minutos. O sea, sé que en México, ¿no? Creo que también. Pero no sé si es efecto ya del patriarcado, sino del discurso capitalista desbocado, que como decía Lacan, es locamente astuto. Porque ustedes fíjense que por ahí una movilización colectiva tan importante como la que hubo en Argentina, ni una menos, bueno, digamos, feminista, rápidamente es absorbida por el discurso capitalista. Ya rápidamente había remeras al otro día con un pañuelo verde que se vendían. Tiene un ejemplo sonso, pero a lo que voy es muy difícil ser subversivo y subversivas en este tiempo. No sé si contesto tu pregunta porque es muy buena, tendré que pensarla mucho. Por ahí, Pero quiero que, Liliana. Ah, perdón, perdón. no, no, pero quiero que quede claro que evaluar, entre comillas, el patriarcado actual sin considerar los efectos del discurso capitalista actual sería para mí pifiarlo un poco. No es el mismo patriarcado en todo caso, si es que lo hay aún. No es el mismo, es peor. Por ahí Liliana dice, te felicito. Estoy trabajando el tema. Ay, espera que se me fue arriba. Te Ah, felicito, Giselle. Estoy trabajando en el tema y descubrí algo nuevo. Esto esto es. de los hijos del narcisismo que son Ah, exposición. gracias, Liliana. Te digo algo, Liliana, y a todos los que quieran, porque muchas veces no se sabe. Mi tesis, no hace falta comprar el libro, es otra cosa. El libro es una ampliación, no importa, y no está en México todavía. Pero la tesis la podés encontrar gratuitamente googleándola. Poné tesis Giselle Canteros, el narcisismo de hierro, qué sé yo, y te aparece y tenés todo el capítulo, o sea, tenés toda la tesis, por si querés tomar alguna referencia. Y gratis. Muchas gracias. Muy De clara tu acuerdo. cómo participar en los talleres. Ahora, Ahorita Carlos, vamos a dar la información. eh, Y todavía tenemos un poquito de tiempo. Alex, ¿quieres comentar algo tú, Alex? ¿Algo quieres aportar? Adelante. Hola, sí, bueno, muy brevemente, muchas gracias, Giselle, muchas cosas muy interesantes para discutir, muchas de esas que hemos trabajado acá en México en distintos seminarios, distintos puntos, creo que convergemos bastante bien y habrá mucho que platicar seguramente. Eh, Dos cosas se me ocurren ahí para poner sobre la mesa rápidamente en lo que nos dé el tiempo. El primero es en este operador que propones de la declinación del erotismo, que me parece muy interesante y que yo trabajé acá en un seminario también sobre erotismo. Algo que descubrimos también es cómo dentro de esa declinación del erotismo también existe un rebajamiento de la sexualidad a cierta posición pornográfica. ¿No? Y que es algo que verdaderamente tiene problematizados a los pacientes aquí. Pienso, por ejemplo, en chicos de 16, 17 años que acá, y sé que en Argentina también, están consumiendo Viagra, ¿no? En su primera cita, ¿no? sí, Todo por el temor, ¿no? De llegar y que algo no funcione ahí, ¿no? Es decir, vivir, tener una experiencia de la sexualidad, de alguna forma en ese sentido ligado a ese producto de consumo que es
la pornografía, y no nada más la pornografía de videos y tal, sino solo la idea de lo que tendrá que ser la sexualidad como una forma de poner algo ahí en vez de confrontar con lo que verdaderamente es la sexualidad, que es desnudarse frente al otro, ¿no? Entonces es muy interesante ese punto por ahí. Otro aspecto que me quedé también pensando es en esta declinación del nombre del Padre, que me gustó como lo dijiste y lo apunté aquí, como una declinación de esta ley que une amor, deseo y goce, ¿no? Evidentemente sí, lo constatamos en nuestra clínica por acá también, pero también nos dimos cuenta que en toda esta declaración era operador de ley en ese sentido, han aparecido también otros operadores de ley, ¿no? Que no hacen esta distinción o esta unión de amor, deseo y goce, ¿no? Sino que apuntan más a operadores de ley de goce, ¿no? Basados efectivamente, como dices, en el mandato capitalista que es trabaja, que tu deseo espere. Estos operadores que ligan esta ley de goce son muy interesantes, por ejemplo, cuando planteamos aquí ciertos sujetos que ante esta declinación del nombre del Padre se suman a otros ordenamientos de ley, tipo cultos religiosos, ¿no? Exacerbados, ¿no? O acá que tenemos este gran problema del narcotráfico, ¿no? Y chicos que en vez de, como no encuentran esos operadores en su ambiente cultural, entonces los encuentran en estos ambientes que son tan rígidos o más que el ejército mismo, ¿no? Una cosa así. Entonces es muy interesante todo esto que dentro de nuestra lectura clínica que propones. Muchísimas gracias. Da para muchísimo que pensar y sabemos por ahí. Muchas gracias, Alex. Por fin te conozco, porque también te sigo un poco ahí por las redes, que por suerte Sí, existen. No todo lo que da el capitalismo es malo, ¿vieron? Esto es lindo, es bueno. Y dijiste algo que está buenísimo para reforzar, ¿no? Algo que mientras sigamos siendo humanos, yo insisto con esto, sin ser robots, el ser humano va a necesitar, el cachorro humano va a necesitar del otro. Ustedes saben que si un ser humano nace y alguien no lo cobija, se muere, ¿verdad? Se muere. Y no solamente por la alimentación, sino por al modo del sostenimiento cuando un cachorro humano viene a este mundo. Ahora, ¿qué digo con esto? Que el hecho de que decline el nombre del padre, que estemos en un orden trágico, todo lo que dije no implica que el ser humano no necesite referencias. Y ahí viene lo que vos decís. Como no la encuentra en el nombre del padre, que hay que decirlo, bien, no lo encuentra en su familia, ¿sí? Hay mucha gente huérfana aunque tenga padres, ¿me siguen? Entonces, como lo sigue necesitando ese nombre, esa referencia, la va a buscar en los lugares, bueno, que vos acabás de mencionar, que son las drogas, bueno, el narcotráfico, la pornografía. Yo te diría en cualquier significante que el mercado propone. Esta paciente que se me dice, yo quiero ser una adulta funcional, eso es un significante. ¿Y dónde lo sacó? ¿De su casa? No. Lo sacó de Google, no sé, de encuestas, porque la referencia es necesaria para el ser humano. Lo que pasa es que, bueno, a falta de referencia simbólica que anude, ¿sí? Amor, deseo y goce, que anude significa que el goce no queda solito, que es un poco lo que vos estás planteando, ¿no? Que cuando el goce queda sin estar anudado al deseo, es un desastre lo que sucede, ¿sí? Entonces, haces muy bien, gracias por traer eso, porque efectivamente declina el nombre del padre, pero las referencias se van a buscar a otro lado. Y ahí es donde digo que cuando estos sujetos llegan a un analista, capaz tengamos que ser nosotros el que tome el relevo del nombre del padre, ¿sí? Y prestarnos a ese juego, que no va a ser eterno, porque uno después tiene que ir, ¿no? Separándose de ese lugar. Por eso claro. la ética, bueno, la ética del analista hoy es un tema más que vigente, porque ¿qué hacemos ahí y cómo prestamos nuestro cuerpo a eso? Es para pensar. Claro, ahí Porque dices algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo operamos como analistas frente a estos como sujetos cuando llegan? Yo tengo aquí la referencia de una amiga sí, que me platicó el otro día que llegó a su consulta un chico que se dedicaba a matar a sueldo, ¿no? Un sicario completamente. Y yo le dije, pero ¿cómo trabajas con eso, no? O sea, ¿qué haces con eso? Me dijo, lo único que yo pude trabajar es repetirme constantemente de sí,
es sicario, pero también llora, Y pero ahí hay, también le duele ¿no? algo, ¿no? Ujú. Hay un Gracias. conflicto y otro tema a abordar en otra ocasión, pero se las dejo para que también la piensen, es, vieron que en la época de Freud se hablaba mucho, y de Lacan también, del eros del analista, de la abstinencia, porque bueno, hay pacientes que, ¿no? Y todo lo que Freud ha dicho, por favor, ¿no? Que no se involucren sentimentalmente con la paciente. Hoy yo les diría, si bien sigue pasando eso, pero también les diría que hay otro problema, que es un problema también, que es la deflación del eros en el analista. Porque una cosa es que venga un paciente y te cuente un sueño con un montón de elementos y nosotros abrimos los ojos, ¿no? Porque no podemos creer, porque nos encanta. Pero cuando vienen estos pacientes que no hablan, que les cuesta hablar, que les cuesta articular dos palabras, que no tienen recuerdo, entre comillas no tienen recuerdo, que como te dice, esto que me decías del sicario, que te viene con uno así, bueno, por ahí el héroe del analista se ve un poco problematizado para abajo, ¿no? Porque cansa. Ah, yo, sinceramente, pacientes que me aburren, pero no porque yo quiera que me divierta, pero me aburren porque es remar, acá decimos remar cuando hay que trabajar mucho para que suceda una asociación o algo. Entonces, es una clínica bastante desgastante para quien ocupa el lugar de analista. Y acá dicen, el ser sicario también le otorga una identidad. Claro, claro, por supuesto. Y ese es el problema, que dónde van a buscar esa identidad, ¿verdad? Pero la necesitan. Y está bueno que necesiten, ¿no? Una identidad. Pero bueno, ser sicario, soy drogadicto, ¿no? Digamos, difícil. Bien, gracias, Alex. Me hiciste pensar. Y las preguntas también acá del chat, no sé si me olvidé de alguna. Bueno, con respecto a cómo participar en los talleres, inscribiéndose, ¿verdad? Sí, claro, ya está abierto el periodo de inscripciones. Van a ser 3 sesiones que ya están próximas a iniciarse jueves 7, 14 y 21 de marzo. Va a ser ya en la noche de 18 a 19:30 horas México, 19, 20, 30 horas Colombia y 21 a 22, 30 horas Argentina. 3 sesiones. Ya está abierto el periodo de inscripciones, entonces ojalá y nos puedan acompañar. Sin duda va a estar muy interesante aquí el recorrido en el taller de lectura de casos clínicos, la clínica de los hijos del narcisismo aquí con Giselle. ¿Algo que quieras agregar, Giselle, sobre el taller? Sí, que bueno, los que ya trabajaron conmigo en otras oportunidades ya lo saben, que a mí me gusta, a ver, yo entiendo la transmisión como un momento de emancipatorio en donde si yo leí cosas que me parecen interesantes, me gusta compartirlas por escrito también, ¿sí? Porque creo en el material físico también. Bueno, nada. Entonces, quienes se inscriban, además de recibir esto que igual va a quedar subido en YouTube, no se preocupen, pero digo, si lo quieren ver, les gusta más leer por escrito y demás, lo voy a enviar con el soporte en PDF y también alguna que otra bibliografía en PDF y también cuando tengamos los casos clínicos, al menos los que yo les voy a presentar, también van a recibir en cada clase para que también lo puedan seguir. No es que lo vaya a leer, pero sí me gustaría que los tengan. Y eso con respecto a este taller, es la primera vez que voy a dar un taller de lectura que no es una supervisión, que pretende ser un espacio de reflexión, pero a través de la práctica. No es que voy a volver a repetir todo esto, salvo que me pregunten algo puntual. Es bien a la práctica de la construcción del caso con la viñeta clínica, con las cosas que pasaron en las sesiones y demás. Esto con respecto al otro taller y bueno, tiro el chivo. Acá se dice chivo cuando uno quiere decir algo. Más adelante voy a dar otra conferencia de un tema que me apasiona y que estoy laburando sobre misterio y psicoanálisis, pero eso es más adelante, ¿no, Carlos? Claro, más adelante ya estaremos dando la información. Lo que sí es que tenemos 2 eventos también próximos, otro con Giselle y otro con Alex, aprovechando que está aquí. Ya también el 20 de febrero inicia el seminario de Alex, la transferencia, aportes de la actualidad, agresividad, erotismo y Ah, pago. mira, Va a ser los martes, entonces queda perfecto. De este seminario van a ser 8 encuentros, ya próximo a iniciarse. Y también tenemos otro seminario que está muy interesante. Ya tenemos muy poquitos lugares para este, que es Cine y Psicoanálisis, una mirada al séptimo arte desde la clínica.
Nos va a acompañar Florentina Gamarra, Luján Yoale, va a estar Alejandro Madrid, Daniel Gerber, Gretel Hekimian, Oscar Lamorgia, Pablo Rolando, Giselle va a estar, Diego Duca, Leonardo Leibson. Va a estar de lujo este seminario. Son temas de clínica que se están explicando, se están comentando, usando películas del séptimo arte de diversos temas. Entonces, quien guste más información, puede mandar mensajito para integrarse a todos estos eventos. Este ya está próximo a iniciar la siguiente semana, entonces ya nos estaremos viendo en todos estos eventos con Giselle, Florentina, Alex y todos los que han estado participando. Entonces, muchas gracias a todas y todos. Gracias que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, Giselle, que preparaste este tema tan interesante. Ya nos estaremos viendo en el taller y en el seminario de cine también. Gracias, Alex, que estuviste aquí con nosotros. Ya nos estaremos viendo en todos estos eventos. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta Gracias. luego. Chao. Hasta luego.